Mi nombre es Pastor James Mackenzie, tengo 58 años. Soy misionero afroamericano de origen estadounidense y durante los últimos 32 años he servido plantando iglesias en las regiones más remotas y peligrosas del África Central, específicamente en la República Democrática del Congo. Lo que voy a contarte hoy desafía absolutamente toda lógica zoológica, toda comprensión científica de comportamiento animal y toda explicación natural concebible. Fui testigo ocular directo de uno de los milagros más dramáticos y bíblicos que he presenciado en más de 3 décadas de ministerio en las trincheras más oscuras del continente africano. Un milagro que no solo salvó milagrosamente las vidas de 12 pastores condenados a muerte, sino que desató un avivamiento masivo que transformó completamente una región entera del Congo que había estado cerrada herméticamente al Evangelio durante generaciones. Era agosto de 2019, en la provincia de Equateur, República Democrática del Congo, cerca del río Congo, en una región conocida localmente como el Triángulo de la Muerte Espiritual, donde el animismo ancestral, la brujería organizada y el control demoníaco territorial son tan fuertes que misioneros han sido asesinados, iglesias quemadas hasta los cimientos, y cristianos literalmente alimentados vivos a animales salvajes como advertencias públicas brutales. Una zona donde el Evangelio había sido rechazado violentamente durante más de 150 años. Donde ninguna iglesia había logrado establecerse permanentemente, donde la oscuridad espiritual era tan densa que podías literalmente sentirla oprimiendo tu pecho cuando entrabas al territorio. 12 pastores nativos congoleses fueron arrestados falsamente por el jefe tribal supremo y condenados a muerte por ejecución pública mediante una forma de castigo ancestral reservada para los peores traidores de la tribu. Ser arrojados vivos al río Congo, infestado de cocodrilos del Nilo masivos, algunos de más de 5 metros de largo, bestias prehistóricas conocidas por ser los depredadores más letales de toda África. El jefe tribal, un hombre llamado Bokala Nkumu, de 67 años, practicante abierto de brujería de alto nivel, había ordenado específicamente que los 12 pastores fueran ejecutados exactamente al mediodía del 15 de agosto durante la celebración anual de los espíritus ancestrales, cuando toda la región de 47 aldeas se reuniría para presenciar el poder supremo de los dioses tradicionales sobre el Dios cristiano. Pero lo que sucedió ese día cuando esos 12 hombres de Dios fueron arrojados a las aguas infestadas cambió la historia espiritual completa de esa región del Congo. Si estás viendo esto en este momento exacto, no es casualidad absoluta. Dios tiene un mensaje poderoso para tu vida hoy. Él sigue siendo el mismo Dios de Daniel en el foso de los leones, el mismo Dios que cerró bocas de bestias salvajes, el mismo Dios que domina sobre toda la creación y que puede usar hasta los depredadores más letales para demostrar su gloria. Prepárate espiritualmente, porque lo que realmente ocurrió en ese río del Congo es tan bíblico, tan sobrenatural, tan absolutamente imposible, que cambiará para siempre tu perspectiva sobre lo que Dios puede hacer. Déjame comenzar contándote cómo llegué yo personalmente a esta región remota del Congo. En 1987, cuando tenía apenas 26 años, Dios me llamó de manera sobrenatural y específica al África Central. Yo estaba sirviendo cómodamente como pastor asociado en una mega iglesia próspera en Atlanta, Georgia, ganando buen salario, viviendo en seguridad total, con un futuro ministerial brillante y prometedor frente a mí. Pero durante un retiro de oración de 3 días en las montañas de Georgia, tuve una visión tan clara y vívida que cambió el curso completo de mi vida.
Vi en la visión un mapa gigante de África suspendido en el aire, y sobre la República Democrática del Congo había llamas enormes, no llamas de fuego natural, sino llamas espirituales oscuras que representaban opresión demoníaca masiva. Y escuché la voz audible de Dios que me dijo con autoridad absoluta: «Ve allí, llevarás mi luz a esa oscuridad. No será fácil, no será seguro, pero estaré contigo». Renuncié a mi posición cómoda en Atlanta, vendí prácticamente todo lo que poseía. Me entrené intensivamente durante un año en medicina tropical, idiomas africanos, antropología cultural y supervivencia en selva. Y en enero de 1988 aterricé por primera vez en Kinshasa, capital del Congo, con 2 maletas, $3,000 en efectivo y una fe del tamaño de una semilla de mostaza que Dios multiplicaría sobrenaturalmente. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Contraje malaria cerebral 3 veces, casi muriendo en cada ocasión. Fui atacado por guerrilleros rebeldes en 2 ocasiones diferentes. Vi niveles de pobreza, sufrimiento y opresión espiritual que nunca había imaginado que existieran. Pero también vi el poder de Dios manifestarse de maneras que nunca había visto en Estados Unidos cómodo. Para el año 2000 había plantado personalmente 23 iglesias en diferentes regiones del Congo. Pero había una región específica que permanecía completamente cerrada, absolutamente impenetrable. La provincia de Equateur, específicamente el distrito de Bikoro, una zona de 47 aldeas tribales con población combinada de aproximadamente 65,000 personas, todas gobernadas espiritualmente por una jerarquía organizada de hechiceros poderosos bajo el liderazgo supremo del gran jefe Bokala Nkumu. Esta región era conocida en todo el Congo como territorio maldito, zona prohibida para cristianos. 3 misioneros católicos habían sido asesinados allí en los años 1960. 2 misioneros protestantes fueron expulsados violentamente en los 1980. Todos los intentos de establecer presencia cristiana habían fracasado rotundamente. Pero en 2015, algo comenzó a cambiar. Un joven de la aldea central llamado Mutombo Kasongo, de 24 años, hijo del segundo hechicero más poderoso de la región, viajó a Kinshasa por negocios. Mientras estaba en la capital, asistió por curiosidad a una cruzada evangelística masiva donde yo estaba predicando. Esa noche, Mutombo tuvo un encuentro radical con Jesús. Se convirtió genuinamente, experimentó liberación poderosa de espíritus familiares que lo habían atormentado toda su vida, y regresó a su aldea completamente transformado, con fuego evangelístico ardiendo en su corazón. Durante los siguientes 3 años, Mutombo evangelizó secretamente en su aldea y aldeas circundantes, trabajando silenciosamente, discretamente, plantando semillas del Evangelio. Para 2018, había visto milagrosamente 47 conversiones genuinas, personas que se reunían clandestinamente en la selva para adorar, porque reunirse públicamente significaba muerte segura. En mayo de 2019, Mutombo me contactó mediante un mensaje que viajó a través de 3 intermediarios diferentes. El mensaje decía simplemente: «Pastor James, tenemos 47 creyentes aquí, necesitamos enseñanza, necesitamos Biblias, necesitamos bautismo. ¿Vendrá?». Yo sabía el peligro mortal, sabía la historia sangrienta de esa región, pero también sabía que si Dios había abierto una puerta después de 150 años de oscuridad cerrada, yo debía entrar por esa puerta sin importar el costo. Organicé un equipo de 11 pastores congoleses maduros y probados, hombres que habían demostrado valentía espiritual en situaciones peligrosas anteriormente. El pastor Pierre Lumembo, de 52 años, plantador de iglesias con 15 iglesias establecidas. El pastor Jean-Baptiste Muteba, de 48 años, evangelista poderoso que había visto miles de conversiones.
el pastor Samuel Kabongo, de 44 años, maestro de Biblia excepcional, el pastor André Nkulu, de 39 años, líder de adoración ungido. El pastor François Chimanga, de 51 años, anciano sabio con años de experiencia. El pastor Christophe Mbuji, de 35 años, joven pero lleno de fe audaz. El pastor David Ilunga, de 42 años, hombre de oración poderosa. El pastor Mark Kalala, de 46 años, predicador apasionado. El pastor Luke Kabamba, de 37 años, plantador de iglesias agresivo. El pastor Thomas Mukendi, de 50 años, pastor de pastores respetado. El pastor Joseph Mwamba, de 41 años, evangelista de aldeas remotas. Y yo hacía el número 12. Salimos de Kinshasa el 1 de agosto de 2019 en 2 vehículos Land Cruiser viejos cargados con Biblias en Lingala, materiales de enseñanza, equipos de sonido portátiles básicos y provisiones para 2 semanas. El viaje por carretera hasta Bikoro era de aproximadamente 600 kilómetros, pero las carreteras eran absolutamente terribles. Más bien caminos de selva que carreteras, tomando 5 días completos de conducción brutal. Llegamos finalmente a las afueras de la zona de Bikoro, el 6 de agosto por la tarde. Mutombo nos encontró en un punto acordado previamente en la selva. Su rostro mostraba gozo mezclado con preocupación profunda. «Pastor James», me dijo abrazándome, «estoy tan feliz que vinieron, pero debo advertirles, el gran jefe Bokala sabe que ustedes vienen. Tiene informantes en todas partes. Ha declarado públicamente que cualquier cristiano extranjero que entre a su territorio será ejecutado como ejemplo. Los 47 creyentes están escondidos. Algunos han huido temporalmente a la selva profunda por seguridad. Es extremadamente peligroso». Reuní a los 11 pastores. «Hermanos», les dije, «todavía podemos regresar. Nadie los juzgará por elegir vida sobre muerte potencial. Pero si nos quedamos, debemos estar preparados para cualquier cosa, incluyendo martirio». Los 11 hombres se miraron entre sí. Luego el pastor Pierre habló por todos. «Vinimos a predicar el Evangelio. Vinimos a bautizar creyentes. Vinimos a establecer la Iglesia de Jesucristo en territorio enemigo. No regresaremos por miedo. Dios nos envió. Dios nos protegerá». Nos adentramos más en el territorio prohibido. Mutombo nos llevó a un claro escondido en la selva, donde los 47 creyentes se habían reunido secretamente. Cuando llegamos alrededor de las 8:00 p.m., encontramos a hombres, mujeres y algunos niños sentados en el suelo bajo árboles masivos, algunos con pequeñas lámparas de queroseno, todos con rostros mostrando mezcla de esperanza y miedo. Cantaban en voz baja himnos en Lingala. Cuando nos vieron llegar, estallaron en alabanza más fuerte. Algunos lloraban de gozo. Nos abrazaron como si fuéramos ángeles enviados del cielo. Pasamos los siguientes 5 días en enseñanza intensiva de Biblia, desde el amanecer hasta el anochecer. Les enseñamos fundamentos de fe cristiana, doctrinas esenciales, cómo resistir la brujería mediante la autoridad de Cristo, cómo orar efectivamente, cómo adorar genuinamente. Estudiamos juntos el libro de Hechos completo, viendo cómo la iglesia primitiva enfrentó persecución similar. Los creyentes bebían cada palabra como sedientos en el desierto. El 11 de agosto, domingo, realizamos servicio bautismal secreto en un río pequeño escondido en la selva. Bautizamos a los 47 nuevos creyentes. Fue momento de gozo tremendo, de celebración santa, pero lo que no sabíamos era que habíamos sido traicionados. Uno de los hombres que aparentaba ser creyente nuevo, llamado Mbala, era en realidad espía del gran jefe Bokala. Reportó todo: cuántos éramos, dónde estábamos, qué hacíamos. El 12 de agosto, al amanecer, fuimos rodeados. Aproximadamente 80 guerreros tribales, armados con machetes, lanzas y algunos con rifles viejos, emergieron de la selva circundante.
Su líder era el hijo del gran jefe, un hombre llamado Lisala Nkumu, de 35 años, conocido por su crueldad extrema. «¡Pastores cristianos!», gritó Lisala en Lingala, «están bajo arresto por contaminar nuestro territorio sagrado con su religión extranjera. Serán llevados ante el gran jefe para juicio». Los 47 creyentes intentaron protegernos, formando círculo humano alrededor de nosotros, pero los guerreros los golpearon brutalmente con palos, separándolos por fuerza. Nos ataron las manos con cuerdas ásperas, nos hicieron caminar 12 kilómetros a través de la selva hasta la aldea central de Bokala, la capital espiritual de toda la región. Llegamos exhaustos alrededor del mediodía del 12 de agosto. La aldea de Bokala era impresionante en su estructura. Aproximadamente 3.000 personas vivían allí. En el centro había una plaza ceremonial enorme, con el palacio del jefe, una estructura grande de madera tallada elaboradamente con símbolos de brujería. Frente al palacio había un altar masivo de piedra manchado con sangre de sacrificios innumerables. Y dominando todo estaba un árbol baobab gigantesco, considerado sagrado, hogar de los espíritus ancestrales más poderosos. Nos llevaron directamente frente al palacio. El gran jefe Bokala salió para inspeccionarnos. Bokala Nkumu era hombre imponente, alto, delgado, de 67 años, pero con presencia que llenaba el espacio. Vestía túnicas ceremoniales elaboradas de pieles de animales, collares de huesos, su rostro marcado con escarificaciones rituales profundas. Sus ojos eran perturbadoramente vacíos, como si mirara desde otro plano espiritual. Caminó lentamente frente a nosotros 12 atados, mirándonos con desprecio absoluto. «Así que estos son los perros cristianos que vinieron a robar a mi pueblo», dijo con voz que sonaba como múltiples voces hablando simultáneamente. «Voy a enseñarles, y a todos los que los enviaron, que los dioses de esta tierra son más poderosos que su Jesús débil». Convocó a los ancianos tribales, los hechiceros principales, para consejo público. Durante 3 horas deliberaron en idioma tribal antiguo que yo no comprendía completamente. Finalmente Bokala anunció el veredicto. Estos 12 serán ejecutados públicamente en 3 días, el 15 de agosto, día sagrado de los ancestros. Pero no serán ejecutados con machete o fuego. Serán llevados al lugar de los cocodrilos en el gran río y arrojados vivos a las aguas, si su Dios es tan poderoso que los salve de las mandíbulas de los espíritus cocodrilo. Envíen mensajeros a todas las 47 aldeas. Todos deben venir a presenciar este juicio de los dioses. El lugar de los cocodrilos era ubicación específica en el río Congo, aproximadamente 5 kilómetros al sur de la aldea de Bokala, conocida por tener la mayor concentración de cocodrilos del Nilo en toda esa región del río. Pescadores evitaban ese lugar completamente porque era básicamente piscina de muerte. Los cocodrilos del Nilo son los reptiles más letales de África. Pueden crecer hasta 6 metros de largo, pesan más de 700 kilos, tienen fuerza de mordida de más de 2.000 kilos por pulgada cuadrada, suficiente para partir un cuerpo humano literalmente por mitad. Y en el lugar de los cocodrilos había literalmente docenas de estos monstruos prehistóricos. Nos encerraron en una choza de prisión oscura, todos 12 juntos, todavía con manos atadas. Nos dieron agua sucia y un poco de yuca podrida. Permanecimos allí durante los siguientes 3 días. Pero hermanos, déjenme decirles que esos fueron los 3 días de oración más poderosa que jamás he experimentado. No desperdiciamos tiempo sintiendo lástima por nosotros mismos o maldiciendo nuestra situación. En cambio, convertimos esa choza oscura en santuario de adoración. Cantamos himnos continuamente, recitamos escrituras de memoria, especialmente Salmo 91, Daniel 6, Hechos 12, todos los pasajes sobre protección divina sobrenatural. Oramos sin cesar,
no principalmente por nuestro rescate, sino por las almas de las 65,000 personas de esa región que vivían en oscuridad espiritual. El pastor Pierre lideró un tiempo poderoso donde cada uno compartió testimonio de cómo Dios los había llamado al ministerio. El pastor Jean-Baptiste compartió visión profética que había tenido 2 semanas antes, donde vio cocodrilos postrándose ante el nombre de Jesús. En ese momento no entendió la visión, pero ahora tenía sentido perfecto. El pastor Samuel nos recordó de Shadrach, Meshach y Abednego en el horno de fuego. Hermanos, nuestro Dios puede librarnos, pero incluso si no lo hace, no negaremos su nombre. Los 12 estuvimos de acuerdo unánimemente. Preferiríamos morir fieles que vivir como negadores. Durante esos 3 días, los 47 creyentes locales intentaron desesperadamente organizar rescate. Contactaron a autoridades gubernamentales en ciudades cercanas, pero las autoridades tenían demasiado miedo del poder del gran jefe para intervenir. Enviaron mensajes urgentes a Kinshasa pidiendo ayuda del Ejército Nacional, pero Bikoro estaba demasiado remoto. La respuesta tomaría semanas. Mutombo y otros creyentes consideraron ataque armado para liberarnos, pero eran solo 47 contra aldea de 3,000 más 47 aldeas aliadas. Era suicida. No había escape humano posible. Solo quedaba Dios. El 15 de agosto amaneció con cielo rojo sangre. Esa mañana comenzaron a llegar personas de todas las 47 aldeas de la región. Para las 10:00 a.m. había estimado entre 4,000 a 5,000 personas reunidas en la aldea de Bokala y a lo largo del camino hacia el río. Nunca había visto tal concentración de personas en esa región remota. Habían venido de todas partes, algunos caminando durante 2 días completos para presenciar la ejecución pública de los cristianos, para ver la demostración del poder supremo de los dioses ancestrales sobre el dios extranjero. A las 11:00 a.m. nos sacaron de la choza de prisión. El sol tropical era cegador después de 3 días en oscuridad. Nos formaron en fila, todavía con manos atadas. Los tambores ceremoniales comenzaron a sonar, ritmos hipnóticos que parecían venir de las entrañas mismas de la tierra. Bokala apareció en vestimentas ceremoniales aún más elaboradas, llevando bastón de autoridad tallado con serpientes entrelazadas. Comenzó a cantar encantamientos en idioma ancestral perdido, invocando a los espíritus cocodrilo, llamándolos a despertar y devorar a los enemigos de los dioses tradicionales. Nos hicieron caminar los 5 kilómetros desde la aldea hasta el lugar de los cocodrilos. La multitud de miles nos seguía, algunos burlándose, otros cantando canciones tribales de muerte, otros simplemente curiosos. El camino atravesaba selva densa, haciendo calor opresivo de 38 grados centígrados, aún más insoportable. Pero mientras caminábamos, los 12 pastores comenzamos a cantar. Cantamos Amazing Grace en inglés. Cantamos himnos en lingala. Cantamos canciones de adoración espontáneas. Nuestra paz visible y gozo genuino en medio de condena a muerte perturbaba visiblemente a algunos en la multitud. ¿Por qué cantan cuando van a morir?, preguntó una mujer en la multitud. El pastor André le respondió en voz alta: cantamos porque conocemos al que venció la muerte. Nuestras vidas están en sus manos. Llegamos al lugar de los cocodrilos exactamente al mediodía. El río Congo en ese punto era ancho, probablemente 400 metros de orilla a orilla, con corriente fuerte y aguas color marrón oscuro por sedimento. Y allí, en el agua cerca de la orilla, los vimos. Cocodrilos masivos del Nilo. Conté al menos 23 visibles en la superficie, pero sabía que probablemente había más bajo el agua.
Algunos eran absolutamente enormes, fácilmente 5 metros o más de largo, con cabezas del tamaño de pequeños automóviles, mandíbulas llenas de dientes como cuchillos. Estaban extrañamente activos, como si supieran que comida estaba llegando, moviéndose nerviosamente, abriendo y cerrando sus mandíbulas, produciendo sonidos guturales profundos. Bokala ordenó que construyeran plataforma temporal sobre el agua, extendiéndose unos 10 metros hacia el río desde la orilla. Sus guerreros trabajaron rápidamente, usando troncos y cuerdas. La plataforma quedó construida en 30 minutos. La multitud de miles se posicionó en semicírculo en la orilla, algunos subidos en árboles para mejor vista. Había atmósfera de festival macabro, como si fueran a presenciar entretenimiento sangriento. Bokala subió a la plataforma, levantó su bastón ceremonial alto. «Espíritus de los ancestros», gritó en voz que resonó sobre el agua. «Espíritus cocodrilo que protegen nuestras aguas sagradas, hoy les traemos sacrificio. Estos 12 perros que blasfeman contra ustedes serán entregados a sus mandíbulas. Devórenlos completamente, no dejen ni huesos. Demuéstrenle a todos los presentes que ustedes son los verdaderos dioses de esta tierra». Antes de continuar, hermanos, necesito que hagas algo crucial. En los comentarios escribe ahora: «Mi Dios domina toda la creación». Esta no es frase vacía, es declaración profética. Cuando la escribes públicamente, estás proclamando que el Dios que servimos no es limitado, no es débil, tiene autoridad absoluta sobre cada criatura, cada elemento, cada fuerza en el universo. Escríbelo con convicción. Mi Dios domina toda la creación. Hazlo ahora, porque necesitas entender esa verdad antes de escuchar lo que pasó en ese río. Y hermanos, debo hablar de algo urgente. YouTube está suprimiendo videos cristianos sistemáticamente. Testimonios como este que demuestran poder sobrenatural de Dios están siendo ocultados, limitados, bloqueados de recomendaciones. ¿Por qué? Porque historias así despiertan fe militante, y fe militante amenaza agenda de oscuridad. Pero tenemos armas. Cuando das like, cuando compartes, cuando te suscribes, rompes la supresión. Y la herramienta más poderosa es hype. Cuando usas hype, le dices a YouTube: este video debe ser visto por millones. No es solo clic, es acto de guerra espiritual. Usa hype ahora, da like, comparte. Es tu responsabilidad si crees en este mensaje. Bokala ordenó que nos llevaran a la plataforma uno por uno. Yo sería el primero. 2 guerreros me agarraron brutalmente por los brazos y me arrastraron hacia adelante. Me pararon en el borde de la plataforma, el agua oscura y los cocodrilos hambrientos directamente debajo. Bokala me miró con sonrisa cruel. «Pastor americano», dijo en francés, que yo entendía, «¿dónde está tu Dios ahora? Vendrá a salvarte de los cocodrilos. Llámalo. Veamos si responde». Lo miré directamente a los ojos. «Mi Dios está aquí mismo. Él nunca me deja ni me abandona. Y lo que Él va a hacer hoy mostrará a todos los presentes que Él es el único Dios verdadero». Bokala rió fuertemente. «Entonces muere con tu fe tonta». Hizo seña a los guerreros. Me empujaron violentamente. Caí del borde de la plataforma hacia el agua. El impacto fue duro. El agua fría a pesar del calor tropical. Me hundí completamente, manos todavía atadas. Luché para llegar a superficie. Emergí escupiendo agua. Y entonces los vi. 3 cocodrilos masivos nadando directamente hacia mí desde diferentes direcciones, moviéndose con velocidad aterradora. Estaba muerto. Humanamente, no había escape posible. Pero en ese momento, hermanos, algo absolutamente imposible comenzó a suceder. Los 3 cocodrilos que se acercaban a velocidad de ataque súbitamente se detuvieron en el agua a aproximadamente 3 metros de donde yo estaba.
Se detuvieron completamente, como si hubieran golpeado pared invisible. Luego, lenta e increíblemente, comenzaron a retroceder, nadando hacia atrás, alejándose de mí. La multitud en la orilla gritó en confusión. Bocala miraba con ojos abiertos en shock. «¡Empújenlo hacia los cocodrilos!», gritó a sus guerreros. Dos de ellos saltaron al agua con palos largos, intentando empujarme hacia los reptiles. Pero cuando me empujaban, los cocodrilos simplemente se alejaban más, manteniendo distancia constante. Bocala, furioso y confundido, ordenó que arrojaran al siguiente pastor. El pastor Pierre fue empujado desde la plataforma. Cayó al agua cerca de mí. Inmediatamente, 5 cocodrilos más se acercaron desde diferentes direcciones, pero exactamente lo mismo sucedió. Se detuvieron antes de llegar a él, luego retrocedieron. Bocala estaba entrando en pánico visible. Su rostro mostraba terror creciente. «¡Arrójenlos a todos al mismo tiempo!», gritó con voz histérica. «¡Los cocodrilos se alimentarán!». Los guerreros rápidamente empujaron a los otros 10 pastores desde la plataforma. Uno tras otro caímos al agua hasta que los 12 estábamos en el río, rodeados completamente por literalmente 23 cocodrilos masivos del Nilo. La escena debió haber sido masacre instantánea. Debimos haber sido despedazados en segundos, pero en lugar de eso, algo del ámbito de lo milagroso y bíblico estaba ocurriendo ante ojos de 5.000 testigos. Los cocodrilos formaron círculo completo alrededor de nosotros 12, pero manteniéndose a distancia de aproximadamente 4 metros. No se acercaban más. Y luego, ante mi asombro total y el de todos presentes, los cocodrilos comenzaron a comportarse de manera que desafía toda zoología conocida. Empezaron a inclinar sus cabezas masivas hacia abajo, como en gesto de sumisión. Algunos cerraron completamente sus mandíbulas, que habían estado abiertas amenazadoramente. Uno de los más grandes, monstruo de fácilmente 5,5 metros, nadó cerca, pero luego se detuvo y literalmente se hundió bajo el agua como si se estuviera inclinando, como si estuviera postrándose. El pastor Jean-Baptiste, flotando cerca de mí, comenzó a llorar. «Es la visión», susurró, «la visión que Dios me dio. Los cocodrilos postrándose, está sucediendo». Y entonces, como por acuerdo unánime, los 12 pastores comenzamos a adorar. Allí, flotando en el río Congo, rodeados por los depredadores más letales de África, con manos atadas, comenzamos a cantar alabanzas a Dios. Cantamos «How great thou art», «Cuán grande es Él». Cantamos «Bwana asifiwe», «Alabado sea el Señor», en suajili. Nuestras voces resonaron sobre el agua, sobre la multitud silenciada en shock, sobre la selva circundante. La multitud de 5.000 en la orilla estaba completamente silenciosa ahora. El silencio era ensordecedor. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos miraban con incredulidad absoluta. Bocala en la plataforma había caído de rodillas. Su bastón ceremonial había caído de sus manos al agua. Su rostro mostraba terror absoluto, mezclado con algo más. El primer reconocimiento de que había poder superior a sus dioses ancestrales, poder que él no podía controlar ni comprender. Permanecimos en el agua durante 45 minutos completos. Los cocodrilos nunca se acercaron. De hecho, más cocodrilos llegaron, atraídos probablemente por la conmoción, hasta que había estimado 35-40 de estas bestias masivas en el agua alrededor de nosotros, pero todos manteniendo esa distancia inexplicable, todos mostrando comportamiento de sumisión imposible. Era como si Daniel en el foso de los leones estuviera ocurriendo de nuevo, pero esta vez en agua, con 12 Danieles y docenas de bestias. Finalmente, el pastor Samuel gritó hacia la orilla en Lingala, pueblo de Ekater.
Lo que están presenciando no es magia ni truco, es el poder del Dios vivo y verdadero, creador del cielo y la tierra, quien tiene dominio absoluto sobre toda criatura. Estos cocodrilos obedecen a su creador. Los dioses que han servido durante generaciones no son dioses en absoluto, son demonios que los han esclavizado. Pero hoy, Jehová Dios les muestra su poder para liberarlos. Y entonces ocurrió algo aún más extraordinario. Una mujer en la multitud, anciana de probablemente 70 años, comenzó a caminar hacia el agua. Otros intentaron detenerla. «Abuela, los cocodrilos te matarán», gritaron. Pero ella ignoró las advertencias. Caminó directamente hacia el agua, entrando hasta que le llegaba a las rodillas, luego a la cintura, luego al pecho. Los cocodrilos más cercanos a ella simplemente se alejaron nadando, despejando camino. Ella caminó directamente hacia donde estábamos nosotros, 12 flotando. Cuando llegó, cayó de rodillas en el agua, que allí le llegaba al cuello, y gritó en lingala: «Perdóname, Jesús, he servido a dioses falsos toda mi vida. Sálvame, te acepto como mi Señor». Su acción rompió la presa espiritual. Personas comenzaron a correr hacia el agua desde todas direcciones. Hombres, mujeres, algunos niños corriendo, ignorando completamente los cocodrilos que ahora nadaban activamente alejándose de los humanos entrantes, como si los estuvieran evitando deliberadamente. Pronto había cientos de personas en el agua, llorando, arrodillándose, confesando pecados, clamando a Jesús. Era caos santo, avivamiento espontáneo en medio del río Congo. Los guerreros de Bokala soltaron nuestras ataduras. Nadamos hacia la orilla junto con la multitud. Cuando llegué a tierra firme, estaba rodeado inmediatamente por personas desesperadas preguntando: «¿Cómo puedo conocer a este Dios? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Rechazará tu Dios a alguien como yo que ha servido a demonios durante décadas?» Apenas podía hablar, todavía procesando lo que acababa de suceder, pero comencé a predicar el Evangelio allí mismo, empapado, exhausto, pero lleno del Espíritu Santo. Los 11 pastores congoleses hicieron lo mismo, cada uno rodeado por multitudes hambrientas espiritualmente. Durante las siguientes 4 horas, desde aproximadamente 1:00 p.m. hasta 5:00 p.m., predicamos, oramos, ministramos, y las personas se convirtieron en masa. No fue emocionalismo vacío, fueron conversiones genuinas, radicales. Personas trayendo fetiches de brujería, amuletos, objetos de poder oculto, apilándolos frente a nosotros para ser destruidos. Hechiceros confesando sus prácticas y renunciando públicamente a sus poderes demoníacos. Familias enteras arrodillándose juntas para recibir a Cristo. Cuando finalmente hicimos un conteo aproximado al anochecer, estimamos que más de 5,000 personas habían hecho profesiones de fe ese día. 5,000 almas saliendo de oscuridad a luz en una sola tarde. Era avivamiento de proporciones bíblicas, como el día de Pentecostés, cuando 3,000 fueron añadidos en un día, pero aún mayor. Pero la conversión más impactante todavía faltaba. Bokala Nkumu, el gran jefe, el hechicero supremo, había desaparecido durante el caos. Sus guerreros lo encontraron en su palacio esa noche, sentado en el suelo, su posición de autoridad abandonada, llorando como niño. Mutombo, el joven creyente que había iniciado todo, entró valientemente al palacio. «Gran jefe», le dijo con respeto pero firmeza, «Dios te ama. Incluso después de todo lo que has hecho, te ofrece perdón». Bokala levantó su rostro lleno de lágrimas. «He servido a los espíritus cocodrilo durante 50 años. Desde que tenía 17 años he ofrecido sacrificios, he derramado sangre, he invocado a los ancestros. Pero hoy vi algo que destruyó todo lo que creía. Los espíritus que pensé que controlaba, las bestias que pensé que me obedecían, se inclinaron ante un Dios que yo no conozco.
Estoy perdido, estoy vacío, he desperdiciado mi vida sirviendo mentiras. Mutombo, mostrando gracia extraordinaria, considerando que este hombre había ordenado la muerte de 12 pastores, se arrodilló junto a Bokala. No has desperdiciado tu vida si la entregas a Jesús ahora. Él puede redimir cada año perdido. Esa noche, Bokala Nkumu, hechicero supremo de 47 aldeas, renunció a sus poderes ocultos y entregó su vida a Cristo. Su conversión fue tan radical como la de Pablo en el camino a Damasco. Inmediatamente comenzó a confesar públicamente sus crímenes espirituales, a revelar los secretos de la jerarquía de hechiceros, a exponer cómo los demonios habían esclavizado a la región durante generaciones. Los siguientes meses fueron torbellino de actividad ministerial. Los 12 pastores permanecimos en la región durante 6 semanas completas, enseñando, discipulando, estableciendo estructura de iglesia. Realizamos bautismos masivos en el río Congo, sí, el mismo río donde casi fuimos ejecutados, bautizando más de 4.200 personas en ceremonias que duraban días. El lugar que había sido escenario de ejecución planeada se convirtió en lugar de bautismo masivo. Los mismos cocodrilos que debieron devorarnos ahora nadaban pacíficamente en la distancia mientras bautizábamos a miles. Establecimos 23 iglesias nuevas en las 47 aldeas de la región durante esos primeros 6 meses. Capacitamos líderes locales, incluyendo a Mutombo, quien se convirtió en pastor principal de la iglesia en la aldea de Bokala. El mismo Bokala se convirtió en evangelista poderoso, usando su conocimiento del mundo oculto para enseñar a nuevos creyentes cómo romper maldiciones generacionales y vivir en libertad. Los 47 creyentes originales, que habían arriesgado todo, se convirtieron en líderes fundacionales del movimiento. La hermana que había sido primera en caminar al agua durante el milagro, cuyo nombre era Mama Teresa, se convirtió en líder de intercesión regional, estableciendo cadenas de oración 24/7 que continúan hasta hoy. ¿Estás entendiendo lo que Dios hizo? Hermanos, únete a esta familia ahora. Si no estás suscrito, hazlo. No es solo apoyo, es unirte a movimiento de fe. Al suscribirte dices, yo quiero ver más testimonios así. Yo creo que Dios sigue obrando hoy. Y si ya estás suscrito, escribe en comentarios, soy parte de esta familia. Ese comentario tiene poder. Es tu testimonio público. Cuando otros lo leen, se animan a unirse. Escríbelo. Soy parte de esta familia. El impacto a largo plazo ha sido extraordinario. Hoy, 6 años después del milagro, la región de Ecuador, que estuvo cerrada al Evangelio durante 150 años, ahora tiene más de 140 iglesias establecidas. La población cristiana creció de 47 creyentes escondidos en 2019 a más de 22.000 creyentes abiertos en 2025. Las 47 aldeas que estuvieron bajo control de hechiceros ahora tienen presencia cristiana fuerte. Escuelas cristianas han sido establecidas. Clínicas médicas operadas por cristianos sirven a comunidades. El alcoholismo y la violencia doméstica han disminuido dramáticamente. Los 12 pastores que enfrentamos los cocodrilos continuamos sirviendo fielmente. El pastor Pierre plantó 12 iglesias adicionales y ahora supervisa red de 35 iglesias en el Congo. El pastor Jean-Baptiste se convirtió en líder de movimiento evangelístico que ha alcanzado más de 40 aldeas remotas. Los otros continúan en ministerio activo, cada uno con testimonios poderosos de cómo Dios continuó usándolos después del milagro. Interesantemente, el lugar de los cocodrilos se ha convertido en sitio de peregrinación cristiana. Cristianos de toda la región visitan ese lugar para orar, para recordar lo que Dios hizo. Y aquí está el detalle más extraordinario. Los pescadores locales reportan que los cocodrilos en esa área específica del río todavía muestran comportamiento inusual.
Son notablemente menos agresivos que cocodrilos en otras áreas. Ha habido 0 ataques fatales de cocodrilos en esa zona desde agosto de 2019, aunque ataques continúan ocurriendo en otras partes del río. Es como si los cocodrilos que presenciaron el poder de Dios ese día fueran permanentemente marcados por la experiencia. Científicos zoólogos que escucharon la historia vinieron a investigar en 2021. Observaron los cocodrilos, estudiaron su comportamiento y admitieron en su reporte que el comportamiento en esa zona era anómalo e inexplicable mediante patrones normales de conducta de Crocodylus niloticus. Por supuesto, rechazaron explicación sobrenatural, pero no pudieron ofrecer explicación natural satisfactoria. Hermanos, en comentarios, cuéntenme de qué país están viendo esto. Queremos orar específicamente por ustedes, y si han experimentado el poder de Dios de alguna manera, compártanlo. Su historia puede encender fe en alguien que está leyendo, alguien que necesita creer que Dios todavía hace imposibles. También, si tienen consejos para este canal, qué testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión importa tremendamente. Antes de seguir, comparte este video con 5 personas. No lo veas como reenvío, míralo como misión. Alguien en tu lista puede estar pidiendo señal de que Dios es real. Tu acción puede ser el instrumento que Dios use. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia. Cada vez que compartes, extiendes el Evangelio. Jesús no se avergonzó de ti. Te avergonzarías de compartir su mensaje. Si te tocó, compártelo con fe y escribe, ya lo compartí. Esa declaración es más que comentario, es decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. En 2022, 3 años después del milagro, organizamos conferencia conmemorativa en el sitio exacto donde ocurrió. Más de 8,000 personas asistieron de toda la región del Congo. Bokala, ahora de 70 años, dio testimonio público. Con lágrimas corriendo por su rostro marcado, con escarificaciones rituales, declaró: serví al diablo durante 50 años. Pensé que tenía poder, pero cuando vi a los cocodrilos que yo había invocado durante décadas postrarse ante Jesús, supe que había servido al lado perdedor. Jesús es Rey Supremo, toda rodilla se doblará, incluso rodillas de cocodrilos. Los 12 de nosotros compartimos testimonio. Cada pastor contó desde su perspectiva qué sintió, qué pensó, qué vio ese día en el agua. Hubo detalles que no habíamos compartido antes. El pastor David reveló que mientras flotaba rodeado de cocodrilos, uno de los más grandes nadó directamente hacia él, abrió su mandíbula enorme a centímetros de su rostro, luego suavemente la cerró y se alejó nadando, como si estuviera demostrando deliberadamente que podía matarlo, pero elegía no hacerlo bajo órdenes superiores. El pastor Mark contó que sintió presencia angelical en el agua, como si seres invisibles estuvieran formando barrera entre los pastores y los reptiles. El pastor Luke reveló que vio uno de los cocodrilos con ojos que parecían casi humanos por un momento, como si hubiera inteligencia consciente reconociendo autoridad divina. Estas experiencias confirman lo que sabemos teológicamente. Toda la creación reconoce a su Creador. Romanos 1:20 dice que los atributos invisibles de Dios se ven claramente en la creación. Cuando Dios habla con autoridad, hasta las bestias más salvajes obedecen. Lo vimos con Jonás y el gran pez. Lo vemos en nuestra historia con los cocodrilos del Nilo. El gobierno congoleño eventualmente reconoció oficialmente lo ocurrido. En 2023, el gobernador de la provincia de Équateur visitó la región y emitió declaración pública. Lo que ocurrió en agosto de 2019 en Bikoro no puede ser explicado por ciencia o lógica. Yo personalmente no soy hombre religioso, pero debo admitir que algo extraordinario sucedió ese día. La transformación de esta región desde entonces es innegable y bienvenida. La transformación es real.
Crimen violento en la región ha disminuido 67% desde 2019, según estadísticas policiales. Abuso de alcohol disminuyó dramáticamente. Matrimonios son más estables. Niños están siendo educados en mayor número. Hay esperanza donde antes solo había desesperación y oscuridad espiritual. También hay persecución. No todo ha sido fácil. Hechiceros de regiones vecinas que se sienten amenazados han lanzado ataques espirituales. 3 pastores han sido asesinados por practicantes de brujería que quieren detener el avance del Evangelio. Iglesias han sido quemadas. Creyentes han sido golpeados. Pero por cada creyente que cae, 10 más se levantan. El reino avanza. Bokala murió pacíficamente en 2024 a los 72 años, rodeado de familia cristiana. Sus últimas palabras fueron: «Veo a Jesús. Me está sonriendo. Me está dando la bienvenida. No hay condenación, solo amor». Fue enterrado cristianamente y más de 3.000 personas asistieron a su funeral, muchos testificando cómo su conversión radical los había inspirado a creer. Mutombo continúa pastoreando fielmente. Se casó con mujer cristiana hermosa, tienen 3 hijos. Su padre, el exhechicero que originalmente lo rechazó por convertirse, eventualmente también vino a Cristo en 2021 y ahora sirve como anciano en la iglesia. Reconciliación familiar completa. Los 47 creyentes originales se multiplicaron. Ahora son más de 22.000. Esa multiplicación continúa. Proyecciones sugieren que para 2030, la región de Équateur podría ser mayoritariamente cristiana. Reversión completa de 150 años de dominio de oscuridad. Hermanos, lo que presencié en agosto de 2019 no fue casualidad. Fue el Dios soberano del universo respondiendo a décadas de oración, demostrando su supremacía absoluta, abriendo región que había estado cerrada por generaciones. El mismo Dios que cerró bocas de leones para Daniel, cerró bocas de cocodrilos para 12 pastores. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo, dividió las aguas del Congo con presencia invisible, pero poderosísima. En Daniel 6:27, después del milagro del foso de leones, el rey declara: «Él libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Esas palabras son verdad eterna. Dios sigue librando, sigue haciendo maravillas, sigue demostrando su poder sobre toda la creación. Si estás pasando por algo hoy, si te sientes rodeado por depredadores, financieros, relacionales, espirituales, físicos, este mensaje llegó a ti en momento exacto. No es coincidencia. Dios quiere recordarte que Él tiene autoridad absoluta. Lo que te rodea, lo que te amenaza, está bajo su control. Él puede cerrar bocas de cualquier bestia que venga contra ti. Antes de irte, 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Al hacerlo, apoyas que más testimonios como este sean compartidos, que más personas escuchen sobre el poder de Jesús. Cada suscripción es inversión en el reino. Segundo, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Alguien enfrentando imposibles. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan. Tercero, en comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre compartido. No importa cuán imposible parezca tu situación, el mismo Dios que dominó cocodrilos del Nilo puede dominar tu circunstancia. Y si tienes consejos para mejorar este canal, escríbelos. Tu voz importa. También te invito a hacerte miembro de este canal o usar función Gracias de YouTube. Cada contribución permite que este ministerio continúe investigando testimonios, viajando para entrevistar testigos, produciendo contenido que glorifica a Dios. No es transacción, es asociación espiritual. Dices, yo creo en esta misión, quiero ser parte de expandir el reino. Considera ser miembro hoy.
Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y pensamientos. Que el mismo poder que protegió 12 pastores en río infestado, te proteja en tu batalla. Que la fe que sostuvimos, flotando rodeados de muerte, te sostenga en tu prueba. Y que nunca olvides que sirves a un Dios que domina toda la creación. En el nombre de Jesús, te bendigo, te declaro protegido por poder divino. Te declaro victorioso sobre toda amenaza. Te declaro testimonio viviente del Dios que hace imposibles. Las bestias que te rodean se inclinarán ante la autoridad del Rey que sirves. Créelo, recíbelo, decláralo sobre tu vida ahora mismo, hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.